Ven, Espíritu, ven. Del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Palabra de Dios. Queridos hermanos, dice la televisión que esta noche del 17 de febrero ha sido la noche más fría del año. Yo he estado helado durante toda la oración. Espero que la voz me aguante. Estos foquitos que no me dejan veros, pero que me alumbran, y si no, no me veríais vosotros ni los otros por vídeo, pues me darán un poco de calor. Bien, acabo de leer la base, digamos, de los dones del Espíritu Santo de los que vamos a hablar durante estos 10 días. Los dones del Espíritu Santo son dones que se llaman mesiánicos, es decir, que le pertenecen al Mesías. Pero el Mesías que brota del tronco de Jesé, el Mesías que es hijo de David, el Mesías, en una palabra, que es el hombre Jesús, la humanidad de Jesús. Alguno preguntará, pero la humanidad de Jesús necesitaba estas cosas. Necesitaba la sabiduría, necesitaba la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios. La humanidad de Jesús necesitaba estas cosas, pero no era Dios. Si era Dios, pues con ser Dios le bastaba. Pero no. La humanidad de Jesús que pasó por este mundo, el hombre Jesús, necesitaba de estas cosas. ¿Para qué? Para conocer a su Padre, para conocer a Dios, para entender su misterio y el misterio al cual Dios le llamaba. Este hombre Jesús, claro que era Dios, pero tenía durante su paso por este mundo la divinidad algo así como oculta. Aquí actuó como hombre. Ayer, antes de ayer, nos decía el Evangelio, el Espíritu de Dios está sobre mí. Después de las tentaciones, nos dice Lucas también, Jesús se marchó a Galilea y, guiado por el Espíritu Santo, a vosotros os suena esta palabra, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo estamos nosotros esta tarde aquí. Guiados por el Espíritu Santo, en busca de los dones del Mesías. Cuando se decidió que tenía yo que hacer este seminario y hablar de esto, pues
La primera tentación que me viene a mí, que soy un filósofo más que teólogo, la primera tentación es hacer un tratado de los dones, hacer un tratado, pero no me salía nada. Para hacer un tratado se necesita ir a una biblioteca, se necesita tener libros, se necesita hacer muchas lecturas y mucho trabajo. Y yo ya no estoy para eso. Pero tampoco se me ocurría otra cosa hasta que en un momento se me iluminó. Hay otra forma de tratar de los dones que no sea un tratado. Y la otra forma es hablar de los dones no desde los libros, sino desde la propia experiencia. Mi propia experiencia y la propia experiencia del grupo, la propia experiencia de la renovación carismática. Y entonces dije, claro, esto es, yo tengo que hablar desde ahí, porque si no hablo desde ahí, muchas cosas pasan. Entre otras, ¿cómo capto yo a Jesucristo? ¿Cómo capto yo a Jesucristo si no es en una vivencia? Si no es en una experiencia interior. Si lo capto en un concepto, si lo capto así como, qué sé yo, una ciencia cualquiera, pues sencillamente me queda un Jesucristo lejano, me queda un Jesucristo frío, me queda un Jesucristo teórico. Y yo lo que quiero, y me imagino que vosotros también, lo que queréis es un Cristo cálido, un Cristo interior, un Cristo experimental. Porque si Cristo necesitó estos dones del Espíritu Santo para conocer su misión, para conocer a Dios, para conocerlo como hombre, las cosas que un hombre tiene que conocer, nosotros necesitamos estos dones para conocer a Jesucristo. Para conocer a Jesucristo como hombre fundamentalmente. Pero que nadie se escandalice, porque al conocer a Jesucristo como hombre le conocemos como Dios también, en el sentido de que San Pablo nos dice que en él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Uno de los problemas más grandes que ha tenido la vida espiritual siempre es el docetismo o el monofisismo. Me perdonáis las palabras, ¿verdad? Quiere decir estas palabras, quieren decir que Cristo no era verdadero, que el Cristo que pasó por este mundo era Dios, pero tenía solo una naturaleza. El Cristo no fue nada más que una apariencia para que nosotros lo viéramos por aquí. La Iglesia condenó eso, dijo, no, de ninguna forma. Cristo fue hombre, totalmente hombre. Y como fue totalmente hombre, pues necesitó, como los demás hombres, de estos dones. Y como fue totalmente hombre, para nosotros y en relación con nosotros, actúa y siempre actuó como hombre. Por eso los dones del Espíritu Santo nosotros los necesitamos para conocer a Jesucristo profundamente y todo el misterio de Dios en una palabra. Y diréis, ¿y qué es eso de los dones? Estamos muy acostumbrados, y es la educación que tenemos, a tratar de adquirir virtudes. Esas virtudes que ya vienen de la filosofía, que ya vienen de Aristóteles, esas virtudes que necesitamos para someter nuestros instintos a la razón, para que no sea un desconcierto en nuestra vida, para que no nos llenemos de adicciones y de cosas, sino que tengamos una vida sometida a lo que es racional,
a la ley racional. Entonces, pues, buscamos las virtudes y así se nos ha educado. Y las virtudes son una cosa buena, evidentemente, pero una cosa buena que llega hasta donde llega. Aunque sean virtudes que están infusas, como se llama, infundidas por la gracia de Dios, virtudes cristianas, verdaderamente cristianas, no llegan nada más que hasta donde llegan. Dice Santo Tomás que para llegar a la santidad se necesita tener alguna experiencia de los dones. No bastan con las virtudes. Los dones están más arriba que las virtudes. Son otra cosa, más santa, por decirlo así, y que nos lleva más a la santidad. Ya lo iremos viendo durante estos 10 días. Y no hay un paso automático. Vosotros conoceréis a mucha gente, yo conozco mucha gente, conozco muchos frailes incluso que son virtuosos, súper virtuosos. Y yo puedo decir, yo no sé si se debe decir, pero yo puedo decir que he visto a muchos frailes muy virtuosos que no fueron para mí, cuando era joven, modelos de identificación. Así como si yo dijera, este fraile es muy buen fraile, pero yo no quisiera ser fraile como este. Demasiado virtud, demasiado, no sé cómo decirlo así, demasiado religioso, demasiada religiosidad, demasiado concierto, demasiado empeño en una determinada perfección. La perfección, ¿qué es eso de la perfección? Dios mío, ¿qué es eso de la perfección? Me dolía muchas veces decir esto, Me dolía muchas veces decir de algún padre religioso mayor, no es modelo de identificación para mí. Y todos los hombres necesitamos modelos de identificación. Qué bueno si les tuviéramos, ¿verdad? Qué bueno si tuviéramos personas cerca, muchas veces que dijéramos, me gustaría ser como esta persona. Me gustaría que me sucediera como a esta persona. Me gustaría tener las virtudes o los dones, me gustaría el estilo religioso, me gustaría la fe de esta persona. Me gustaría. Pero muchas veces vemos mucha religiosidad, pero poca fe. Se puede confundir tan fácilmente, ¿verdad? Uno puede decir, qué religioso es esta persona, qué religiosa es esta señora, todo el día está en misa, todo el día está en la iglesia, qué religiosa es, muy beata, beatísima, pero ¿y la fe? ¿Anda la fe por ahí? Yo como párroco he tenido experiencias algunas veces muy raras. Por ejemplo, la experiencia de señoras que han estado toda la vida en misa y en la iglesia, toda la vida, se ponen enfermas de gravedad, no pueden salir de casa, las llamas por teléfono para ver si les llevas la comunión y te dicen que no. Dicen, no me apetece, no lo necesito. Y entonces te quedas diciendo, ay Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Es que la fe no se identifica con la religiosidad. La fe no se identifica muchas veces con esto que llamamos fe o religiosidad, en una palabra. La fe y los dones que ayudan a la fe y a las demás virtudes teologales van por otra parte. Modelos de identificación. El mejor modelo de identificación es Jesucristo, pero resulta que Jesucristo no nos sirve como modelo,
Por más que queremos nosotros tomar a Jesucristo como modelo de identificación, y eso que todo el mundo dice, imitad a Jesucristo, vamos a imitar a Jesucristo. Y hay libros famosos que se llaman La imitación de Jesucristo. Yo no sé si vosotros habéis sido capaces de imitar alguna vez a Jesucristo, yo nunca he sido capaz de imitar a Jesucristo. No es mi estilo imitar ni a Jesucristo, a nadie. Pero es que Jesucristo es un don, Jesucristo es un regalo, Jesucristo se te infunde. Y a la vez que se te infunde Jesucristo, se te infunden los dones de Jesucristo. Y nosotros aspiramos fundamentalmente a eso, a que se nos infundan los dones de Jesucristo, porque ahí se nos infunde la santidad. En la renovación carismática muchas veces decimos, me he convertido. He recibido la efusión del Espíritu Santo. Me ha cambiado la vida. Ya soy otra persona. Y uno se queda como contento. Uno se queda como diciendo, pues qué bien, ya he llegado a la meta. ¿Ya qué más voy a pedir? Pero una cosa es la conversión. Una cosa es el principio. Una cosa es el don del Espíritu Santo y otra cosa es la santidad. Hay que hacer carrera, hay que cultivar, hay que llegar a lo más alto, hay que llegar a la santidad. Y la santidad viene sobre todo con la experiencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo me sucedió a mí la experiencia del Espíritu Santo? Ya todos lo sabéis. Yo la primera experiencia que tuve de don, de algo distinto de las virtudes, de algo distinto de la religiosidad, la primera experiencia que tuve fue cuidando a mi padre cuando lo atropelló un coche. Y yo iba a Palencia de vez en cuando a cuidarlo y me quedaba los días que estaba con sus noches junto a él, cerca de él, en la clínica. Y notaba una paz tremenda, una paz que me daba rabia porque decía, yo no quiero a mi padre. Y es curioso, y eso nunca se me ha olvidado y nunca lo olvidaré, que esa paz la unía con este grupo, la unía con la oración de este grupo, hasta que, claro, me di cuenta de que procedía de aquí, de que la paz procedía del grupo, de que la paz procedía del Espíritu Santo que hay en este grupo, de que la paz procedía de donde yo estaba chupando espíritu, chupando espiritualidad. Y fue cuando por primera vez pues me di cuenta de que era un don. 15 años de cura, Dios mío, toda mi vida. Y yo no me había enterado de lo que era un don. Y lo había estudiado en teología 1000 veces. Y lo había estudiado en teología espiritual. Pero yo no había pasado de las virtudes. Yo no había pasado de la religiosidad. Yo no había pasado de esas cosas. Y eso que siempre fui muy místico. No creáis que no. Porque yo siempre fui muy místico. Los años anteriores a entrar en la renovación carismática, estuve de profesor de Historia de la Filosofía Actual en la Universidad de Salamanca y vivía en el convento de San Esteban, que tanto el convento de San Esteban como el mío nativo, o como se dice, sí, materno, que es el de Ávila, Santo Tomás de Ávila, tienen unos claustros enormes, inmensos. En el convento de Salamanca hay un claustro enorme, que lo llaman el claustro de Colón, porque allí se reunió Colón con la reina Isabel y con algún fraile de esos sabios de aquella época.
Y yo paseaba por allí. Yo paseaba mucho por allí y paseaba a la noche, paseaba haciendo oración. Yo quería hacer oración y sentía cosas, sentía como intimidades, sentía como, bueno, pues esas cositas que se sienten muchas veces cuando haces oración, que yo no digo que no fueran del Señor, pero nunca le puse palabras ni nunca me sirvió en definitiva para nada, porque al día siguiente ya estaba yo en otros rollos, totalmente olvidado de mi oración, y la oración ni me cambiaba la vida ni me cambiaba absolutamente nada. Pero cuando llegó el don, el primero de todos fue este, de la paz, que es un fruto del Espíritu, pero es don también del Espíritu Santo. Entonces yo me di cuenta que había algo extraño en mi vida, algo nuevo. Y después, durante todo el año, primero que estuve en la renovación carismática, me vinieron otros dones. Por ejemplo, las ganas de rezar, las ganas de juntarme, las ganas de compartir. En aquella época íbamos casi todos a todos los grupos. A todos los grupos. Me venían otras cosas, por ejemplo, que yo no sabía muy bien lo que era, pero después me enteré que se llamaba unción. Y la unción pertenece al plano de los dones. ¿Qué es la unción? Pues en una canción se nota muy bien la unción. Y yo las primeras unciones que noté en mi vida fue ahí, en canciones. Me cantaban una canción, me llegaba al alma, con la canción me entraba Espíritu Santo, con la canción me entraba don, y la repetía. Me volvía como un obseso de las canciones. La repetía y las cantaba y me hacía bien y me súper alimentaba interiormente. Me daba una gracia, me daba un gusto tremendo. Y ahí fue creciendo también el don de la alabanza, que yo no sabía ni que existía. Y con el don de la alabanza uno penetra más en este plano, en esta dimensión del don, o en esta dimensión de los dones. Y al final descubres lo más importante de todo, que es la raíz de todos los dones, es el Espíritu Santo. Y cuando tienes en tu vida el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo actúa dentro de ti y te cambia la vida, el Espíritu Santo siempre que viene te coloca en el plan de los dones, fundamentalmente en el plan de los dones, porque es lo suyo, en ese nivel, en ese rango, en el rango de los dones, en el rango de... No que no hagas religiosidad, no que no reces vocalmente, no que no hagas las cosas que hay que hacer, no que no seas religioso en la iglesia, no que no hagas obras de misericordia, pero como Él te eleva o te va elevando al plan de los dones, pues resulta que todas esas cosas ya pierden su característica inicial secular y pasan a ser, por ejemplo, el cuidado del enfermo, pasa a ser ya una obra de misericordia. Pasa a ser ya una obra, porque no todo es obra de misericordia. No todo es obra de misericordia cristiana. Decimos la misericordia, el año de la misericordia. Pero una misericordia cristiana, una misericordia nacida del don, es la que verdaderamente nace el mundo. ¿Vosotros creéis que los chinos no tienen misericordia, aunque nunca han hablado de Jesucristo? O los budistas, todo el mundo, de una forma o de otra, tiene misericordia. Pero la misericordia a la que vamos, y creo yo que es de la que se habla este año, es una misericordia don. Es una misericordia a nivel del don. Es decir, una misericordia que te nace de la misericordia de Jesucristo. Y para que una misericordia te nazca de la misericordia de Jesucristo, tú tienes que haber penetrado en el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo humano, que por ser humano nos amaba con una misericordia profundamente humana,
porque conocía nuestras taras, conocía nuestra pobreza, conocía nuestra dificultad, conocía el fondo de nuestro ser, profundamente necesitado. Entonces de ahí nos venía precisamente esa dimensión de el don o esa dimensión del obrar desde una gracia que viene de Jesucristo, al que vas conociendo por obra del Espíritu Santo que te va regalando dones. Y claro, es un regalo, es una gracia, es una gratuidad. Después, cuando el Espíritu Santo te revela esta gratuidad, entonces ya el don, es decir, el nivel de los dones, cobra un realismo, cobra un espiritualismo, cobra una verdad profundísima. Porque no es lo mismo conocer a Jesucristo de cualquier manera que conocerle como Salvador tuyo gratuito, como un Salvador gratuitamente. Tú eres salvado gratuitamente por Jesucristo. Y esto solamente se puede entender cuando hay una chispita del nivel del don. Vosotros decís, es que voy a mi casa y le digo a mi marido, y le digo a mi mujer, y le digo a mi gente, y le digo a todos que qué bien me va, que he entrado en la renovación carismática y he descubierto una cosa, y os la quiero contar. ¿Y qué os pasa? Yo os veo que os reís. Pues que tu marido te dice, bueno, mañana me la cuentas porque ya me la contarás. A tu marido, o a tu mujer, o a tu hijo, a tu lo que sea, o a quien sea. Ya me lo contarás. Y si le empiezas a contar algo, sencillamente se estremece. Entre otras cosas, de aburrimiento. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque el nivel del don es un nivel muy especial. Es un nivel que viene de Pentecostés, es un nivel del Espíritu Santo que viene con unción y que no se lo puedes contar a todo el mundo. Eso que os decía antes, yo cuando entré en la renovación, una de las cosas que más, las ganas de charlar con los demás, las ganas de compartir. Y alguno puede decir, es que tú te querías compartir porque en tu casa nadie te escuchaba. Pues bueno, también en parte es verdad. Pero no era eso, porque no era necesidad psicológica. La necesidad que tiene un hijo del Espíritu Santo no es una necesidad psicológica, no es necesidad de compañía, es necesidad de desahogo espiritual, de desahogo interior, de decir, me está pasando esto. Yo creo que me estáis mirando, pero como no os veo casi nada, pues me imagino que seguís el hilo de lo que estoy diciendo. Tengo un compartir muy lucífero, o como se quiera llamar. Y hay que acostumbrarse a hablar así, no creáis que no, porque parece que estoy hablando de alguna forma al vacío sideral. Entonces, pues, en fin, el nivel del don son estos niveles en los que sencillamente comienza a suceder la santidad en nosotros. A suceder. Porque las cosas de Dios todo son suceso. Las cosas de Dios no hay conquista. Nadie puede decir es que yo voy a llegar. Nadie puede decir es que yo voy a hacer propósitos. Nadie puede decir es que yo comportándome bien voy a alcanzar no sé cuántas cosas. Miren ustedes, no va por ahí la cosa. Ni aunque venzas al pecado, ni aunque venzas todos los defectos y todas las imperfecciones que puedas tú tener, ni aunque lo venzas todo, no entras en el nivel del don. El nivel del don es un misterio. El nivel de los dones es sencillamente privado, propiedad privada de Dios, y nadie la arrebata, nadie la puede arrebatar, a no ser que le sea dado, a no ser que le sea regalado. Entonces, a todos los que estáis aquí y a todos los que me puedan escuchar a través de los vídeos,
Si realmente sentís que estas palabras os tocan de alguna forma, sencillamente es porque estáis en el nivel del don. Quizás sea del todo inicial. Bueno, alguno puede decir, no, pero si es que yo, quizás no hayas detectado en ti ni siquiera un don. Pues mira, porque un don es hablar de estas cosas y vibrar. El don de la vibración, que es un don muy importante. Vibrar con las cosas de Dios. Vibrar cuando se te habla a este nivel quiere decir sencillamente que te está tocando el mismo Espíritu Santo. Y no digas que no digas que yo no sé nada. Si es que no se trata de saber, se trata de infundir. Como diremos muchas veces, los dones son sabrosos. Vienen al corazón, no vienen a la inteligencia. Hablar de los dones del Espíritu Santo no te va a hacer más sabio. Hablar de los dones del Espíritu Santo, no pienses que es una clase de teología o algo de eso que te va a hacer más sabio y que vas a poder dar charlas por ahí. No, puede ser que sí, pero charlas espirituales nada más, no racionales, no teológicas. Entonces, pues, a lo mejor es inicial, pero el don de la vibración, el don del poder compartir, el don de gustarte estas cosas que pertenece al don de piedad, el don, sencillamente, de poder venir aquí a este seminario, es una parte ya de estar en los dones. Porque no se trata de que yo os hable a vosotros desde la experiencia del don que tengo yo. Se trata, naturalmente, de que se inicie en vosotros la misma experiencia del don y que en muchas personas de las que están aquí, estoy completamente seguro que es más profundo que el que tengo yo. Porque a mí se me da palabra, a mí se me da, yo tengo teología, yo tengo estudios, yo puedo hablar, pero que yo soy el que más don tiene aquí en esta clase o en este grupo, pues yo no lo diría, o yo qué sé. ¿Y quién puede saber eso? ¿Quién puede saber de santidad? Cuando venga el día, hablaremos que la santidad tiene mucho que ver con la caridad. La santidad se identifica con la caridad y la caridad tiene que ver con el don de sabiduría. Ya hablaremos de eso. ¿Tengo yo más caridad que tú o que tú o que tú? Yo no lo diría. Yo no me compararía con nadie de vosotros. Os lo digo de corazón. Con nadie de vosotros. ¿Cuántas veces he dicho yo eso de mi madre? Porque mi madre no conoció el nivel del don, no que no lo viviera. Porque el nivel del don no solamente se da aquí. El nivel del don, de los dones, se da ampliamente, creo yo, por toda la Iglesia. Yo creo que mi madre tenía un claro nivel de don cuando rezaba el rosario. Entrar en casa y oír el tocadiscos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Tenía mi madre un disco con el rosario y estaba todo el día rezando el rosario. ¿Creéis que se puede aguantar todo el día rezando el rosario sin el don? Porque el don es sabroso. ¿Se puede aguantar eso? Yo creo que no. ¿Y cuántas veces descubres los dones? Si el Espíritu Santo te abre los ojos desde tu propia experiencia del don, te das cuenta de que los dones están esparcidos por ahí en gente que parece que no vive el don. Así se entiende la frase de Santo Tomás que dice que se necesita el nivel del don, de los dones, o por lo menos la experiencia de algún don para salvarse. Menuda frase.
Pero es que los dones no son constatables siempre. Hay millones de personas en la iglesia y en el mundo, incluso probablemente que ni siquiera son cristianos, pero que tienen don, que tienen el nivel del don. Yo detecté una vez en un pastor de mi pueblo, de esos pastores que bajan de León a Extremadura, guardando los ganados, viejo ya, que había bajado unos 50 y tantos años, todos los inviernos a Extremadura. Porque claro, si se quedan en León, ¿qué pasa? Ayer me telefonearon de mi pueblo, medio metro de nieve. Allí se mueren todas las ovejas, incluso los pastores. Y yo he detectado una vez en un señor de mi pueblo, tío Ramón, que me hablaba de las ovejas y que me hablaba de aquellos viajes y que me hablaba de aquella cosa, y el Señor me iluminó. Y me di cuenta de que las ovejas y el amor que tenía él a su oficio y el amor que tenía a los ganados y con los ganados todo lo que venía alrededor, que era don, porque su espiritualidad la vivía desde las ovejas. Su espiritualidad la vivía desde ahí. Con las ovejas rezó y desde las ovejas él supo conocer a Dios. Y desde las ovejas tenía ganas de leer libros espirituales. Y desde ahí entró él en una profundidad. Yo le dije más de una vez, tío Ramón, tienes el don de ciencia. Y se me quedaba, hijo, pero si es que no sé nada, ¿yo qué voy a tener yo el don de ciencia? Que sí, que el don de ciencia del Espíritu lo tienes, porque el don de ciencia es el don que nos lleva de este mundo, de las cosas de este mundo a Dios. Y cuando es del Espíritu Santo, y entonces yo pregunto, ¿y vosotros no tendréis muchos dones de estos? No tendréis muchos. No es una simple afición, ¿eh? Yo soy un buen cocinero, y lo digo, pero no considero mi cocina todavía como un don. No he vivido yo el cocinar como un don. Pero ¿alguno de vosotros no ha visto en el cocinar y en los cacharros a Dios? ¿Y no lo disfruta? Santa Teresa tenía una frase que decía que entre los pucheros anda el Señor también. Y anda el Señor a estos niveles cuando tienes Espíritu Santo. Nosotros nos vamos, naturalmente, nos vamos a limitar a hablar de los 7 dones del Espíritu, que son los tradicionales, esos de los que habla Isaías, esos dones que se necesitan para la santidad. ¿Sabéis por qué? Pues porque hay virtudes que nos unen a Dios, como la fe, la esperanza y la caridad, que si no son enchufadas e iluminadas por un don del Espíritu, nunca llegan a una plenitud total, a una identificación con Dios. Entonces los dones tienen como oficio fundamentalmente eso. No unirte con Dios, porque el don no te une con Dios. El don lo que hace es meter voltaje a la virtud de la fe, o de la esperanza, o de la caridad, que son las teologales, las que nos unen directamente con Dios. Es decir, para creer en Jesucristo totalmente, sin fisuras, para esperar en Jesucristo, para amar a Jesucristo, se necesita ese foco de luz tremendo, que es cada cosa o distinto don para cada una de las virtudes, pero eso es lo que iremos viendo durante estos días. Y para la caridad, ¿qué don se necesita? ¿Y qué don se necesita para la fe? ¿Y qué don se necesita incluso para la prudencia, que es muy importante? ¿Qué don se necesita para el consejo, para saber qué camino debes tú de seguir en esta vida?
El estar aconsejado no es una cosa que te une directamente con Dios, no es teologal, pero tiene un don, necesita un don para que tú camines por ahí bien encaminado. Y no porque te lo diga nadie, sino porque te lo dice el propio Espíritu Santo. El nivel del don, el nivel de los dones es entrar en una amistad con el Espíritu Santo muy fuerte. Pero la amistad del Espíritu Santo nunca termina en él. El Espíritu Santo empieza contigo, pero te deja, te va dejando para que vayas al verdadero amigo al que Él te quiere llevar. Y el verdadero amigo al que el Espíritu Santo te quiere llevar, y para eso te da los dones, es a Jesucristo. La humanidad de Jesucristo, el hombre Jesús, camino, verdad y vida. Y desde el hombre Jesús, tú entrarás con sus mismos dones, que Él te los da y te los regala, entrarás a conocer la esencia de Dios, la esencia de la Trinidad, la esencia del Padre y la esencia de todo lo que es religiosidad y santidad. Pues bien, hermanos, que sirva esta charlita de introducción y también que nos ayude a desear conocer mejor esto, conocer mejor el nivel del don, conocer mejor a los dones del Espíritu Santo, porque vosotros creéis que en Maranata se puede mantener 40 años si no está el don por medio, si no está el nivel del don. Una de las tragedias que puede suceder en Maranata, como en tantos sitios, es perder el don. Es una auténtica tragedia, no solamente para Maranata, sino para una persona. Porque yo conozco personas que han tenido experiencia del Espíritu Santo y la han perdido, sencillamente por falta de cultivo, perder el don. Perder el don es sencillamente perder una amistad que Dios había iniciado contigo, un feo a Dios, un no sé qué. Por otra parte el don, los dones, como son del Espíritu Santo, no te estropean nada tu vida normal y corriente, porque es el nivel del don. En el otro nivel, en el humano, incluso en el religioso, no te va a quitar nada. No te va a quitar nada. Vas a seguir viviendo como vives, vas a seguir teniendo tus cosas, vas a seguir siendo el que eres y vas a seguir disfrutando de las cosas que disfrutas. Por eso necesitamos este nivel del don, porque sencillamente nos va a aupar a una realidad espiritual mucho más profunda y caminarás poquito a poquito en santidad y justicia. Y esa santidad es el gran regalo de Dios. Gloria al Señor. Ven, Espíritu, ven.